versículo 13, capítulo 3 de Gálatas. Mientras ustedes se ubican allí, hoy vamos con la ayuda del Señor a avanzar también una vez más en lo que más se pueda. Hoy vamos a hacer algo en este momento y es entrar en la lectura de lleno de la palabra del Señor. Gálatas capítulo 3, versículo número 13, y la Biblia dice así. Los que estén allí, por favor, léanlo en alta voz conmigo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús, el versículo 14, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cuántos hemos recibido la promesa del Espíritu? Amén. Y dice algo hermoso, que a través de Cristo el Señor Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Cuántos gentiles hay aquí? Amén. Aquí la mayoría somos gentiles, no hay judíos acá todavía. Qué bueno algún día que Dios nos tenga gente así, ¿no? Pero por ahora tenemos gentiles. Y quiero que tome asiento dando gloria a Dios. Amén. Qué bueno estar hoy aquí. Los amigos, los hermanos, todos sean bienvenidos en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Hay algo bien excelente aquí en esta palabra y voy a dejar al final para recordar esta escritura de Gálatas capítulo 3, versículo 13 al 14. Pero hay unas escrituras con las que quiero comenzar, porque hoy estaremos hablando sobre el tema de rompiendo maldiciones generacionales, pero nos vamos a enfocar en el área de causas, efectos, impedimentos y soluciones. Vamos a procurar mencionar brevemente estos aspectos. Cada uno sería un tema, pero hay muchos otros temas que están pendientes y creo que necesitamos avanzar con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Quiero entonces que le diga al que está a su lado: la bendición del Señor está sobre aquellos que están bajo la cobertura de la poderosa mano de Dios, en obediencia. Ahí está, la llave de la bendición es la ¿qué? La obediencia. Dígalo una vez más, la llave de la bendición es la obediencia. Esa es la llave de la bendición para que nosotros podamos estar bajo bendición en todas las áreas de nuestra vida. Gracias a Dios, hoy tenemos la oportunidad de avanzar un poco más. Se han hablado acerca de las leyes en cuanto a las maldiciones, espiritualmente hablando. Se han hablado también acerca de algunos principios tocante a las maldiciones. Se han hablado acerca de algunas evidencias bíblicas sobre el tema de las maldiciones generacionales. Hoy quiero hablar sobre, conectando algo de los principios, pero entrar ya de lleno en el área de las causas y también en el área de las cosas que impiden que una persona, una familia pueda salir de esas maldiciones, como también en el área de las soluciones, porque nosotros creemos que para Dios nada es imposible, todo tiene solución bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Así que note usted, quiero que vaya por favor a unas escrituras conmigo para poder explicar lo que queremos hablar. Vaya por favor primero al Salmo capítulo 51. Qué hermoso es alabar al Señor Jesucristo, ¿cierto que sí? Salmo 51, y quiero que usted lea por favor el versículo 5 del Salmo 51. Este salmo es escrito por el salmista David, y vamos a partir de allí. El salmista David tenía una particularidad, y es que él fue el final de una maldición, pero lamentablemente el comienzo de otra maldición generacional a través de la iniquidad. Salmo 51:5, cuando estén allí digan: estamos allí. Todos conmigo. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Otra vez dígalo conmigo: en maldad. Esa palabra maldad es iniquidad realmente. He sido formado, y en pecado me concibió
mi madre. Tremendo esto. En otras palabras, el texto revela que la forma del nacimiento y de la misma concepción de David fue una concepción resultado de una relación pecaminosa. Es fuerte el término, pero es bíblico. Es fuerte el término, pero es bíblico. David fue un hijo bastardo. ¿Qué es un hijo bastardo? Uno nacido fuera del matrimonio. Esa es la razón por la cual en el día del ungimiento llamaron a todos menos a David. No solo por ser el hijo menor, sino por ser el hijo nacido del resultado del pecado. Y por eso dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ahora, como estamos hablando de maldiciones generacionales, yo quiero decir lo siguiente. Vaya por favor a Deuteronomio, capítulo 23, y luego lo conectamos acá. Deuteronomio, capítulo 23, el versículo 2. Durante esa maldición de la ley, de la cual solo Cristo puede redimirnos, dice Deuteronomio 23, 2. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. Diga, maldiciones generacionales. El texto dice que había una sentencia tan severa para los bastardos, es decir, los hijos, en este caso, nacidos fuera del matrimonio. Aquí en el caso de Deuteronomio 23, 2 habla sobre la maldición de un hijo bastardo. Reitero, un hijo nacido fuera del matrimonio. Y la sentencia de maldición era tal que dice hasta la 10ª generación, hasta 10 generaciones después. Y lo interesante es que si usted hace un análisis genealógico de la vida de David, usted se da cuenta que David era partícipe de esa maldición de Deuteronomio 23:2. Por esa razón, vemos, por ejemplo, que si usted regresa en la historia de David, váyase a Mateo capítulo 1, no vaya allá ahora, solamente siga con esto que le estoy comentando. Usted va a hacer un conteo entre David y 10 generaciones antes. Usted va a encontrar que 10 generaciones atrás, la maldición de inmoralidad, por eso el mismo David nace bajo maldición, nace bajo pecado, nace bajo maldad. La sentencia profética, aparte de ello, decía que hasta la 10ª generación no tendrían derecho alguno de entrar en la congregación, en la asamblea, en el lugar de adoración, solo por haber nacido de una generación de personas fuera del matrimonio. Y lo que me llama la atención es que en el Salmo 51:10, él confiesa de dónde él venía, confiesa esa maldición sobre su vida en el Salmo 51, versículo 5 que leímos, y encontramos cómo este hombre, como este personaje, de alguna manera estaba, diría yo, prácticamente bajo una doble maldición. ¿Por qué? Porque él no solamente nació de una relación de pecado, sino que además de ello, él venía de una generación de la cual la sentencia de Deuteronomio 23:2 se hacía realidad. Él era la 10ª generación, y justo 10 generaciones antes, el progenitor principal de la tribu de donde descendía David, llamado Judá, había cometido un pecado también de inmoralidad, trayendo a la vida 2 hijos bastardos, cuando él se unió con su propia nuera. Acuérdense, váyanse usted, por ejemplo, a Génesis 38, y usted va a encontrar como Judá, diga Judá. Judá es el antepasado, digámoslo de esa manera, principal de la tribu de donde viene David. Y Judá, dice la escritura sagrada, que además de que David nació en una relación de pecado e inmoralidad como un hijo bastardo, además de la maldición que había de 10 generaciones antes de David, todo comenzó con una relación de inmoralidad por parte de su antepasado, su ancestro Judá. En Génesis 38, quien tuvo 2 hijos gemelos de incesto con su nuera Tamar. Judá era un inmoral de alguna manera, porque la Biblia dice que él se acostó con su nuera Tamar, no pensando que era su nuera Tamar, sino pensando que era una prostituta.
En otras palabras, de todas maneras era una inmoral, porque él pensaba que ella era una prostituta por la forma como se había vestido, la indumentaria que se había puesto. Pero el problema fue que además de todo dejó a ella en embarazo y nacen 2 hijos de incesto. Es decir, la maldición de Deuteronomio 23:2 le caía a David con todo el peso. Y eso es lo que hace que algunos pasajes de la Escritura cobren mayor sentido cuando se los lee bajo ese pensamiento. Lo que quiero mostrarle a usted es que David era la 10ª generación de impedidos. Diga, impedidos. Allí lo dice, no entrará, había una sentencia de juicio hasta la 10ª generación, y él era impedido para entrar en la congregación de Jehová. Pero en él, es decir, en David, hubo 2 cosas muy curiosas que deben abrirnos bien los ojos a nosotros. Es decir, en David, mientras vamos allá, vaya al Salmo 122, porque esto sirve como la introducción el día de hoy a esta parte tocante a rompiendo maldiciones generacionales. Salmo 122, versículo 1, hermosísimo salmo, también escrito por David. Y note usted cómo lo dice. Cuando usted llegue allí, lo va a leer en alta voz conmigo, Salmo 122, 1, y lo va a leer con alegría. Dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cuánto nos alegramos cuando nos dicen hay tiempo de gloria, de adoración, de alabanza? Yo me alegré con los que me decían. Pero ¿por qué esa frase cobra mayor sentido en David? Porque él estaba en la 10ª generación, bajo la maldición y sentencia. Él no podía entrar al lugar de adoración, él no podía estar allí, es decir, estaba impedido. No crea usted que la gente se olvidaba, no, era muy minucioso el asunto de la genealogía. Se sabe que de Judá a David había 10 generaciones, David era la 10ª generación. Aparte, él comenzaba otra vez otra maldición, porque nacía de una relación de bastardo, es decir, doblemente maldito. Si solamente hubiera nacido de una generación de bastardos a través de Judá, ya David no podía entrar. Pero aparte de eso, papá era otro, y mamá dice que mamá lo concibió en pecado. Es decir, probablemente el pecado fue a través de la mamá, algo que pasó con la mamá. Y algo que me llama la atención aquí es que este hombre se goza, se alegra cuando dice el Salmo 122:1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. En otras palabras, en él se rompió esa maldición, tanto que hoy se habla del tabernáculo de David, un lugar de intimidad con Dios, un lugar donde a David se le dio privilegios que a nadie más se le daba. Algunos tocaban el arca y caían muertos, algunos querían entrar al lugar santísimo y quedaban fulminados, incluso sumos sacerdotes. Pero David tenía un privilegio, y era que en él se había roto esa maldición, y por eso él se alegraba cuando se le decía, a la casa de Jehová iremos. Lo mismo sucede con aquellas personas que hoy, por la gracia de Dios, estamos aquí. Algunos de los que están aquí nacieron en un mundo de perversión, de maldad, de pecado, y todos sin excepción nacimos bajo ese linaje de Adán, de pecado, de maldad. Aunque hayamos nacido en un hogar cristiano con una tendencia a la pecaminosidad, y en cierto modo ninguno tendríamos acceso a entrar a estos lugares de adoración y de alabanza para Dios. Pero luego de que Cristo entró a nuestras vidas, la maldición se rompe, y mientras que antes visitabas un bar, una discoteca, un prostíbulo, un lugar de maldad, hoy estás aquí para darle gloria y honra y alabanza al Rey que vive. ¿Cuánto le dan ese aplauso al Señor en gratitud en esta mañana? Aleluya, aleluya. Tú y yo somos partícipes de esa bendición. Hay muchos aquí que un domingo ni pensar estar en un lugar de estos, un sábado mucho menos. Y si se hace algún programa el viernes, pues el viernes cultural, le decían algunos, y se van a todo tipo de perdición y perversión. Lo que hacen toda la semana lo tiran en 1 o 2 días. Pero hoy, por la bendición de Dios, estamos aquí en este lugar. Por eso yo quiero felicitarles y a la vez darle gracias a Dios por haberles traído en esta mañana a este lugar. Diga, Dios es demasiado bueno.
Así que eso cobra sentido. David nace de maldición, 10ª generación antes, él también estaba bajo la sentencia de que por esa condición de ser doblemente bastardo, por maldición y por nacimiento, él no tenía acceso a la casa de Dios. Pero aún en el Antiguo Testamento se ve la gracia de Dios, porque algunos piensan que aunque vivimos en la dispensación de la gracia, que en el Antiguo Testamento no había gracia, y hay mucha gracia de Dios en todas las dispensaciones, incluida la dispensación de la ley. Alabado sea el Señor Jesús en esta mañana. Ahora, de aquí entonces podemos decir que David fue una puerta que se cerró a la maldición de la 10ª generación, pero aquí viene el problema, y es que él se volvió también una puerta para la maldición generacional de su familia otra vez, a causa de un pecado de inmoralidad. Ahora, en Isaías capítulo 22, versículo 22, usted lo va a leer allá y tiene algo interesante. Isaías 22, 22, tiene algo en común con Apocalipsis 3, 7. Usted lea Isaías 22, 22 y usted va a ver que tiene algo en común con Apocalipsis 3, 7. Mientras usted lee Isaías 22, 22, yo leo Apocalipsis 3, 7. La Biblia dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Filadelfia. Esta es la iglesia que representa la iglesia de los salvos. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, de la que habla Isaías 22, 22. Y luego dice, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí está la diferencia. En David había una llave, porque David tiene muchos misterios. Se habla de la torre de David, se habla de la llave de David, del tabernáculo de David, de la ciudad de David. Es decir, David se habla en muchos aspectos, pero aquí encontramos la llave de David. Y David fue un hombre que tenía una llave en un sentido espiritual, porque a pesar de que él venía de Judá, un linaje de incesto, de maldición, él era la 10ª generación, él nació en pecado, lo concibió su madre, en maldad había sido formado. A pesar de que él mismo tenía tanta ruina y maldición, no obstante había algo más poderoso que eso, y era algo que venía antes del mismísimo Judá, a través de Abraham, una bendición que lo iba a coger a él también. Pero algo más que eso es que David tenía un corazón dócil, un corazón sensible. Por eso se le llamaba el hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre que fácilmente podía doblegarse. Por eso el Salmo 32, por eso el Salmo 51. En el Salmo 32 se revela que luego del pecado de adulterio con Betsabé, él tuvo enfermedades de transmisión sexual. Él tuvo, allí describe poéticamente lo que es una persona después de un pecado sexual y luego quedar infectado con una enfermedad. Pero con todo y eso, ese hombre se arrepintió de corazón genuinamente, y él se despojó de todo lo que era el pecado, de todo lo que era la iniquidad, de todo lo que era la transgresión que él había cometido. Pero algo que me llama la atención es que aunque en él, mientras de alguna manera sobre él había una profecía de que a futuro vendría uno que iba a tomar la llave, y que cuando él abría nadie cerraba, y que cuando él cerraba nadie abría, mientras de alguna manera todo estaba bajo el control todavía, bajo la disposición de David, existía el peligro de que aunque él tenía esa autoridad de cerrar una maldición, porque en él se cerró una maldición, pero también existía el peligro de que se podía abrir una maldición otra vez. Se cerró en él una maldición, pero se abrió en él una maldición. Cuando nos vemos nosotros hoy en día como iglesia, yo pienso de una manera similar. Todos los que estamos aquí, sin excepción, anhelamos, y el hecho de que estén aquí incluso los amigos es porque anhelamos agradar a Dios. ¿Cuántos anhelamos agradar a Dios? Y sobre todo anhelamos estar con Él por la eternidad. Pero mientras estemos en este cuerpo, usted un día que recibió a Cristo y recibió la salvación, abrió la puerta de la bendición y la puerta de la salvación. Pero mientras estemos aquí y
que Dios nos guarde a todos y cada uno, bajemos la guardia, podemos descuidar esta salvación tan grande y cada día es una oportunidad más para ser salvo y estar con Él, como también una oportunidad terrible, más que una oportunidad, una desgracia terrible para poder perder esa salvación tan grande. Algunos creen bajo la doctrina de la predestinación que no se puede perder la salvación, pero hay evidencia de que sí se puede perder la salvación y por esa misma razón, amados hermanos, qué bueno que nosotros entendamos que nosotros podemos ser la puerta abierta de la bendición a nuestra generación, o también podemos ser, aunque seamos salvos ya, aunque tengamos privilegios como David, podemos ser la puerta de maldición para las siguientes generaciones. Pero qué bueno que nosotros hoy podamos acudir a esa sentencia poderosa que leímos en Gálatas capítulo 3, donde dice que fue Cristo el que nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cuando nosotros nos acogemos a su gracia, a su misericordia, a su sacrificio y nos sometemos a Él como no solo Salvador, sino como Señor, en obediencia delante de Él, vamos a experimentar una vida no solo de bendición personal, sino también de bendición generacional. Hermano, vale la pena cuidar esta salvación tan grande, pero que la llave no la tenga usted ni la tenga yo, sino que la tenga Él, que nadie puede arrebatarle sus llaves de autoridad. Este dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Ahora la tiene Él. Y solamente cuando nuestra vida está bajo la poderosa mano de aquel que venció a la misma muerte, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, solo allí podemos experimentar una vida plena de bendición generacional en todas las áreas. Diga: el plan de Dios es que vivamos en bendición. Ese es el plan de Dios. Ahora, entonces, dicho esto, pudimos aclarar incluso en el mensaje anterior dos cosas para poder compartir algo más. Las maldiciones, según esto, aún en el Antiguo Testamento, a pesar de que aparentemente para algunos no había ni opción, por ejemplo la familia de Giesi, quedaron todos leprosos luego de que Giesi, dice la Biblia, hiciera ese pecado, esa iniquidad, mentir, engañar, la avaricia, todo lo que hizo aquel siervo de Eliseo. Y la maldición se le dijo: la lepra de Naamán se te pagará a ti y a toda tu generación. Y uno no encuentra ningún tipo de opción por esa familia. Usted va a la familia de Judas y no encuentra una esperanza. La familia de Cam, los cananitas, todos murieron de manera trágica. Usted va a la familia de Elí, incluso vimos en la ocasión anterior cómo aún un sacerdote tiempo después fue expulsado. Dios se aseguró, y dice la Biblia, que para que se cumpliera la sentencia que se había dicho sobre la familia de Elí. Pero en el caso de la familia de David, Dios tenía algunas llaves ahí en su propia familia. David fue una llave que cierra, pero a la vez abrió otra maldición. Pero entre sus descendientes estaba la llave, el que iba a poseer la llave. No obstante, habían otras figuras de eso, porque demuestran que las maldiciones pueden ser cortadas, invalidadas, anuladas o revocadas cuando alguien decide entrar en obediencia y arrepentimiento genuino con Dios. Allí es, la hermana Mariana que predicaba ayer tomaba un texto de Colosenses donde había una palabra clave que me llamó la atención, donde decía que por su desobediencia recibían toda esa iniquidad que estaban cargando estas personas perversas. Pero dice que cuando una persona la misma persona, y esto es lo que quiero que quede bien marcado, que puede ser la razón de la bendición, puede ser la puerta de la reactivación de la iniquidad, lo cual le da poder a la maldición sobre una generación. Las maldiciones generacionales son resultado entonces de la iniquidad de generación en generación. Por eso ya hice clara distinción entre pecado e iniquidad. El pecado es personal, pero la iniquidad es generacional. Ahora, esta maldición generacional es resultado de iniquidad.
Esa va de generación en generacional. La misma maldición es reforzada por lo que se llama patrones generacionales. Diga, patrones. Porque la iniquidad es una tendencia interna que va más allá de los patrones. Los patrones son las conductas malas que los hijos ven en los padres, pero la iniquidad es lo que está dentro del corazón del ser humano, que lo lleva a hacer cosas que nunca vio incluso hacer a sus padres, pero que ha sido la razón de la maldición de generación en generación. Gente que nace en hogares cristianos, pero tiene tendencias sumamente retorcidas. A pesar de que nació en un hogar cristiano, nunca vio a papá, nunca vio a mamá, porque las iniquidades no se enseñan, mientras que los patrones generacionales se vuelven hábitos conductuales que se aprenden de los padres. Y el papá borracho, el papá ladrón, el papá pendenciero, con esa conducta, el hogar disfuncional, los hijos visualizan eso y tienden a repetir esos patrones, pero los patrones lo que hacen es reforzar una maldición generacional, pero la iniquidad, que es lo que va más adentro, lo que está en el espíritu, hace que la persona caiga en esa maldición. Pero lo más delicado es esto. Diga iniquidad, diga patrones generacionales, pero hay algo que se llaman los espíritus generacionales del mal, que son los que son atraídos por la iniquidad y por las conductas de patrones pecaminosos de los padres, y esos quieren reclamar esos cuerpos, reclamar esas familias de una manera constante. Les conté, creo, el testimonio, creo que fue el miércoles pasado, aquí no lo he contado, de un joven que estuvimos en un evento en Bogotá, un joven que en algún momento en la adoración, mire que esto es curioso, él danzaba, él saltaba, él pasó al altar, él era el primero que pasaba y todo el asunto. Pero de repente en la primera predicación estaba el pastor Cristian y él predicó, Dios lo usó de una manera extraordinaria, la presencia de Dios empezó a moverse, y en un momento él le puso las manos a este personaje y ese personaje cayó y empezó a retorcerse allí de una manera rara, y obviamente tenía un espíritu malo en su cuerpo. Al día siguiente me correspondía también predicar a mí, y el mismo personaje supuestamente ya el día anterior había quedado libre, y nosotros pues uno se alegra cuando eso pasa, pero al día siguiente una vez más en la ministración, terminando de ministrar, fui a poner las manos sobre él y él me tomó las manos con mucha fuerza y quería que no le ponga las manos en la cabeza, y empecé a invocarle el nombre de Jesús. Él se fue, se fue al piso, vinieron otros pastores también a orar, pero lo que me llamó la atención fue que cuando empezamos a notar que había algo de demoníaco dentro de este muchacho, lo más curioso fue el hecho de las palabras que el demonio decía a través de este muchacho. Una de las tantas palabras que él decía era: si quieren que yo me vaya de él, díganle que deje de fornicar. Lo decía el mismo demonio. Después decía: no me voy a ir. Yo le decía: pues te tienes que ir. Y en un momento él dijo: pues listo, yo me voy a ir, pero lo voy a esperar otra vez en la casa, porque allí es donde él me vuelve a hacer entrar. Entonces, al final tuvimos que tomar autoridad, porque con los demonios no se puede negociar, y él tuvo que irse. Pero ¿cuál era el problema? El problema era que había una puerta de iniquidad abierta, y los demonios reclaman esas personas, reclaman esos cuerpos. Y ellos dicen: aunque venga alguien de autoridad, listo, me voy, pero me abren la puerta, yo voy a entrar una vez más. En otras palabras, el mismo espíritu de maldad se siente atraído cuando no solo hay patrones, sino cuando hay iniquidad, un pecado que se repite constantemente, y eso le da poder a la maldición, y no solo a la maldición, sino también a los demonios que atan a esas personas. Y uno puede decir: ¿por qué esta gente no es libre? Porque no tienen verdadero arrepentimiento. Juegan a ser cristianos, pueden cantar, saltar, danzar, hacer lo que sea, pero viven una vida de impureza, una vida de desobediencia, y eso le da poder a los demonios sobre ellos. Pero sabe, mientras que la desobediencia le da poder a los espíritus del mal, la obediencia hace que en ti se active el espíritu del bien más grande que existe, que es el Espíritu Santo de Dios. Por eso vale la pena, cuanto más obediencia, más unción, más poder, más autoridad.
Cuanto más obediencia, hasta los demonios. Ayer me preguntaba alguien, un pastor en el instituto, si los demonios tienen la capacidad de discernir, y la respuesta es obviamente sí. Ellos sabían cuando Jesús venía, ellos en el endemoniado gadareno dijeron, ¿y qué tienes contra nosotros? Has venido para atormentarnos antes de tiempo. Decían, a Jesús conozco, a los exorcistas aquellos, sé quién es Pablo. Es decir, ellos pueden discernir cuando alguien es de Dios y cuando alguien no es de Dios. Hay gente que están bajo su sujeción, bajo su autoridad. Y es tremendo, por la puerta de la iniquidad. Ahora, pese a la maldición que había sobre la casa de David, por todos lados había maldición, llegó un muchacho, que ya lo habíamos dicho, llamado Asa, que era bisnieto de David, que se narra en Primera de Reyes 15, 9 al 15, y en Segunda de Crónicas 14, del 1 al 5, y 15, del 16 al 19. Y ese fue un rey temeroso de Dios, que bajo su dominio, bajo su imperio, bajo su gobierno, bajo su autoridad, él decidió cortar con la iniquidad que su padre y sus antepasados habían traído. Y la Biblia declara que durante todo su reinado hubo paz en el reino. ¿Por qué? Porque aún en el Antiguo Testamento hay evidencia de que si alguien se decide cortar la maldición y vivir en obediencia, no hay maldición ni hay espíritu generacional que tenga poder más grande que la obediencia y lo que atrae la obediencia, que es la bendición de Dios. Hermano, porque lo que Dios maldice, ¿quién lo puede bendecir? Pero lo que Dios bendice, ¿quién lo puede maldecir? Asegúrese de bendecir lo que Dios le ha bendecido, porque hay una norma. Dice, maldeciré a los que te maldijeren, bendeciré a los que te bendijeren. Es decir, que cuando usted declara bendición sobre los que son benditos de Dios, eso le revuelve o le devuelve mayor bendición todavía para usted. Por esa razón es que los brujos que se ponen a mandar maldiciones contra los hijos de Dios, la mayoría de ellos tienen que terminar buscando al mismo pastor, porque ellos saben que tienen que ir y orar, porque la lepra, la enfermedad, la peste, las úlceras, todo lo que se les activa a ellos es porque ellos están maldiciendo lo que está bendito, y tienen que ir y tienen que orar. El mismo pastor tiene que orar por ellos para que puedan ser librados de esa maldición. Diga, vale la pena vivir en obediencia. Ahora, dicho todo esto, entonces quiero mencionar en unos minutos rápidamente, porque es muy fácil de comprender, porque ya se ha explicado varios asuntos, algunas señales de maldición generacional en cuanto a nuestra familia. Diga, árbol genealógico. ¿Qué es el árbol genealógico? Simplemente lo que tiene que ver con nuestra cadena hacia atrás de nuestros antepasados. Eso sería un árbol genealógico. Mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo. Y las maldiciones, como lo hemos visto, algunas van hasta 10 generaciones, maldiciones que van de generación en generación, maldiciones desde la de Adán que van para todas las generaciones, pero también hay bendiciones como las de Abraham que van sobre todas las familias de la tierra, bendiciones como las de la familia de Abraham. Ahora, hay un pequeño fragmento que quiero mencionarle para que meditemos en lo delicado que es este asunto. Dice, si volvemos de regreso al árbol genealógico, cada uno de nosotros tiene 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos y 16 tatarabuelos. Es decir, ese es el árbol más cercano, solo contando el de 4 generaciones, que es donde según Éxodo 20 y Deuteronomio 5 ya se activan las maldiciones hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, dice el Señor. Ahora, un total entonces de 30 antepasados, como mínimo solo haciendo un árbol genealógico corto, es lo que hay detrás de todos y cada uno de nosotros, de los cuales posiblemente se derivan las maldiciones de iniquidad, es decir, esas tendencias que todo ser humano tiene, de las cuales muchos se avergüenzan porque nunca se la vieron a papá, nunca se la vieron a mamá, pero ellos batallan con eso, porque recuerde, la iniquidad va más allá de los patrones. Ahora, la pregunta es esta: ¿quién puede tener un conocimiento seguro de las idolatrías, de las hechicerías, del ocultismo o de la maldad o de los espíritus que ataron a sus antepasados y con los cuales sus antepasados hayan comprometido sus generaciones futuras? Nadie puede tener una certeza sobre eso. Es decir,
Podrás saber mucho hasta el bisabuelo, a veces algunos hasta el tatarabuelo, pero tal vez de un lado, pero de todos esos 30, usted no puede, difícilmente puede dar razón de qué hizo cada uno. Si hablaba yo el caso de una persona que aunque estaba en el evangelio, que aunque estaba en Cristo, eran de ayuno, eran de oración, buscaban al Señor, llamaban pastores para que oren en esa casa habían sombras, las cobijas amanecían mojadas, aruñaban las puertas. Era una casa de terror todo el tiempo, y a pesar de que oraban, a pesar de que ayunaban, a pesar de que clamaban, a pesar de que invocaban, ungían, hacían de todo, las fuerzas del mal seguían allí, hacían culto, hacían de todo y no pasaba nada. Un día tuve la oportunidad, la última vez, de poder estar allí, y en ese día pudimos encontrar por lo menos 3 cosas que eran lo que mantenía el poder de la maldición en esa casa, y entre ellas una que describo fue cuando ellos confiesan que había por ahí un material, unos cassettes, un material donde un antepasado de ellos había hecho un pacto de Yahé, donde consagraba a su familia a los demonios, y ellos lo conservaban como una reliquia familiar, hasta que botaron eso y desapareció por completo esa maldición. Porque hay cosas que no salen solo con oración, ni siquiera solo con oración y ayuno, sino con oración, ayuno y obediencia. Porque es que usted puede estar orando, puede estar ayunando, pero si sigue manteniendo lo que atrae los demonios, ellos dicen, bueno, están orando y todo, pero ellos se van un ratito y luego vuelven, porque ahí están atraídos. Así que, amados hermanos, asimismo, cuando uno va a hacer un rastreo de mucha gente, hay mucha gente que aunque ha experimentado hasta el bautismo del Espíritu Santo, pero aún así siguen con cautividades. Hay cosas que pudieron dejar, pero otras no pudieron dejar. Después del bautismo en agua, después del bautismo del Espíritu Santo, se han liberado de cosas que les parecía imposibles de dejar, pero hay otras que todavía les traen batalla, que todavía los tienen cautivos, porque hay una iniquidad que romper en esa familia. Y vamos a mirar algunas señales de maldición generacional. Por ejemplo, en la Biblia encontramos muchas evidencias, y en la experiencia uno encuentra muchísimas. Por eso yo quise solo resumir algunas. Una de las cosas que indica, que sirve como una señal de que una familia anda algo raro, algo mal, es cuando hay confusión y depresión continuas en esa casa o en esa familia. Cuando digo casa no me refiero al lugar físico, a la familia, a esa generación. Cuando la depresión ha sido de alguna manera el común denominador en todos, y esa gente, algunos en medio de su depresión han tendido al suicidio, otros han tendido a simplemente la soledad extrema y a una cantidad de cosas muy delicadas. Cuando usted analice eso, debe entrar en un estudio minucioso sobre eso, y una pauta sencilla que siempre he dado cuando uno encuentra casos de esos es hacer un tipo de descarte, que es un método de descartar lo que, para poder llegar a cuál es la raíz del asunto. Y el método de descarte es que si el tema de la depresión es solo físico, pues se lo puede descartar y arreglar médicamente. Si es solo psicológico, también puede haber cierta ayuda. Pero si eso persiste con todo y eso y no hay forma de salir de allí, entonces ya hay algo espiritual que analizar. Y ahí entonces la gente necesita poder ir más allá. Segundo, generalmente este tipo de confusión y depresión continuas, y por supuesto cuando uno logra conectar eso es fácil entenderlo, están conectadas literalmente al ocultismo, a la desobediencia que activa las maldiciones. Por ejemplo, en Deuteronomio 28:34, donde se habla de obediencia y desobediencia y maldiciones generacionales, dice, y enloquecerás a causa de lo que verán tus ojos. La Reina Valera actualizada del 2015. Algo que me llama la atención aquí es que las personas activan esa depresión continua sobre su vida, sobre su familia, cuando logramos identificar que viene como resultado de prácticas ocultistas, o que viene como resultado de desobediencia, que viene como resultado de puertas abiertas a través de la música depresiva o cosas por el estilo, ya no es algo solamente físico, sino que es algo espiritual. Y la manera
es cortar eso, renunciar a eso. Segundo, hay enfermedades crónicas que los médicos llaman hereditarias o genéticas, que obviamente médicamente hablando tiene que ver con las enfermedades generacionales, las enfermedades genéticas, pero hay algunas que han sido de alguna manera impuestas, y por medio de estas no solamente se habla de maldiciones de enfermedades físicas, sino también algunas tendencias en la forma, en el temperamento, en la ira descontrolada. Cuando hablo de ira descontrolada no me hablo solamente de que se enojó ya, sino de esa gente que en medio de su ira se golpea contra las paredes, desde que son de 2 años, 3 años, hacen cosas totalmente aberrantes, se pegan puños contra las paredes, se fracturan, se hieren a sí mismos solo cuando tienen ira. Eso ya no es una ira normal, es una ira diabólica que ha venido controlando de generación en generación. Y hay gente que ha logrado vencer las adicciones, el trago y muchas cosas, pero llegan a Cristo y aún así siguen teniendo esa ira descontrolada, porque necesitan ir a identificar eso y renunciar a eso como una maldición generacional. También existen maldiciones señales, estoy hablando de señales, la desintegración de la familia. Hay familias que tienden a desintegrarse por medio del divorcio y por medio de la separación, de generación en generación. Hermanos, padres, abuelos, bisabuelos, ninguno logró terminar una familia hasta el final, nunca. Usted ve en esas generaciones todos terminan en divorcios, en separaciones, algunos incluso piensan que se casan y entran en lo que se llama matrimonio de hecho, que es una negociación que ni siquiera es un matrimonio hoy en día, porque la fornicación la quieren legalizar aquí en Colombia, ya la han legalizado hace muchos años. No se confunda, el verdadero matrimonio es algo de pacto. Hablaba con unos jóvenes hace unos días que pensaban que ya estaban casados y en realidad no están casados, solamente han hecho un acta, un compromiso que se llama matrimonio de hecho, pero no es un pacto. Incluso a él no se le llama esposo ni a ella esposa, porque se puede disolver de otra manera, solo es un pacto o un compromiso legal que ellos traen, pero no tiene que ver con matrimonio. Y esas familias son perseguidas muchas veces por eso. Algunos se divorcian, los hijos se separan, otros entran en relaciones ilegales por causa de la desintegración de la familia. Por otro lado, hay otras señales, drogadicción, familias donde hay drogadictos, adictos, son señales de que son familias bajo maldición. Las adicciones de todo tipo, a la música pervertida, los problemas o aberraciones sexuales, las adicciones a la pornografía, temas como depravación sexual de cualquier tipo, son señales de que esa persona, aunque se llame cristiano, aunque todavía está lidiando con una maldición que se ha venido de generación en generación. Suicidios, familias que sus muertes nunca terminan por muerte natural, por la edad, por la ancianidad, por la enfermedad, sino por suicidios o muertes anormales, gente que muere de una manera misteriosa, porque hay familias que han sido maldecidas por brujería, por hechicería, con condenaciones de muerte, o pobreza extrema y continua. Es decir, no es normal que un verdadero hijo de Dios viva en pobreza extrema y continua. Dios nos ha llamado para vivir en abundancia en todas las áreas, y hay familias que siempre han venido de generación en generación, en generación en generación, siempre en deuda, siempre en ruina, siempre incluso algunos en la extremada pobreza, llegando a la mendicidad. Y el plan de Dios es, y la palabra declara, que no he visto justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan. Hermano, Dios nos ha llamado para ser de bendición. Incluso una de las bendiciones dice es: prestarás y no pedirás prestado. Pero cuando una persona continuamente por décadas vive en lo mismo, aparte de que puede ser un mal administrador, y aún hay gente que dice: yo diezmo, yo hago todo lo demás, yo soy buen administrador, pero siguen en ruina, todo se les va, porque hay raíces de maldición en esa familia, en el área generacional. Pero tenemos un Dios que tiene tanto poder que Él hace milagros, no solamente en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, sino hasta en lo material. Aquí hay hermanos que en estos días me han testificado, y hay muchos testimonios que he oído de gente que hasta deudas millonarias les han sido pagadas de una manera misteriosa, pero ellos saben de dónde viene y saben que a quién tienen que darle gloria y darle gracias por esos milagros financieros. Yo mismo he visto milagros financieros una y otra vez.
Pero cuando una familia está bajo eso, hay señal de maldición continua. Ahora, ¿cuáles son las causas de las maldiciones generacionales? Número uno, las maldiciones autoimpuestas, es decir, gente que se maldice a sí misma constantemente y eso lo toma para su vida y entra en una maldición y luego se la pone a alguien más de su familia. Las maldiciones heredadas, es decir, aquello que viene en la línea sanguínea, las enfermedades, los rechazos. El rechazo es ese espíritu generacional que hace que la gente entre en una continua baja estima, lo cual los hace puertas abiertas para cualquier tipo de maldad o de depravación o de adicción o de pecado, porque se sienten rechazados desde el mismo vientre a través del aborto y todo eso. Los que han nacido, pero los desearon abortar, el bebito queda marcado con rechazo. Hemos tenido que tratar muchas personas y orar por jóvenes de 25, 26 años que su madre quiso abortarles cuando eran pequeños y aunque nacieron, ellos crecen con una estima muy desagradable, con algo extraño que ni ellos mismos entienden, hasta que Dios va a ese pasado, a ese momento, porque lo bueno de buscar a Dios, cosa que no puede hacer ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni el médico, es que Él es el mismo, dice Hebreos, de ayer, de hoy y por los siglos, y es, el que era y el que ha de venir. Es decir, Él puede hacer algo en todos los tiempos. Para nosotros el pasado ya pasó, pero para Él hay un eterno presente y Él puede ir a eso que para nosotros es pasado y puede sanar el corazón de esa persona que fue rechazada, que fue herida, puede darle el valor, la dignidad que esa persona tiene. Y por ende puede ir y sanar, ya sea en el pasado, ya sea en el presente, e incluso puede liberarnos de nuestro futuro, porque lo que el Señor hizo en la cruz fue eso, librarnos del futuro infierno y del futuro fuego, lago de fuego que le espera a los perdidos. Por otro lado, las maldiciones de tipo temperamental, que son de las batallas más fuertes que las que muchos cristianos siguen teniendo. El divorcio, eso viene en la sangre, es una maldición, una tendencia a divorciar y a destruir sus hogares. Las injusticias cometidas por sus antepasados. Usted no crea que muchos de sus antepasados pudieron haber sido partícipes del asesinato, la masacre de los mártires de Cristo, de los mártires cristianos. Usted puede decir, yo no lo he hecho, pero en sus antepasados sí, la iniquidad de eso y las consecuencias Dios las cobra de generación en generación. Hay muchos de nuestros antepasados que pudieron ser brujos, hechiceros, chamanes, lo que quiera que se llame, o incluso gente que participa de lo que la Iglesia Católica promovió, lo que se llamaba la Santa Inquisición, pero de santa no tenía nada, de Inquisición lo tenía todo. Masacraron, mataron a muchos hijos de Dios, muchos cristianos, y esas injusticias cometidas van a abrir puertas de maldición de generación en generación. Las maldiciones sexuales son esas tendencias que se van manifestando de generación en generación y se comienzan como una puerta, pero se van dando como una iniquidad. Las relaciones antinaturales, hay familias condenadas a eso de las relaciones antinaturales, como el incesto, padres que tienen hijos con sus propias hijas, hermanos entre hermanos, gente que empieza a tener todo tipo de relación incestuosa, adulterio. Hay algunas familias que se destruyen porque el cuñado le es infiel con la cuñada y eso destruye hogares y eso se cataloga como un incesto. También las maldiciones, en este caso las causas de estas maldiciones vienen como el adulterio. El adulterio provoca maldiciones generacionales. Eso le pasó a David, pregúnteselo, comenzó con un adulterio. Fornicación también activa maldiciones generacionales. Las segundas nupcias después de un divorcio provocan maldiciones generacionales. ¿Por qué? Porque generalmente después de un divorcio viene otro divorcio y luego otro divorcio. Y hoy vemos familias donde un hombre se ha divorciado hasta 7 veces, hasta 8 veces, 4 veces. Eso se ha vuelto una maldición en su generación, y sus hijos divorciados, sus nietos divorciados. Por otro lado, el homosexualismo, el lesbianismo, el bestialismo, es todo aquello que es una relación ilícita e inmoral ante Dios, según Levítico 18, 1 al 25, que
activa maldiciones generacionales. Son cosas que están allí activas de generación en generación. Y un padre no le va a enseñar a su hijo el homosexualismo, el lesbianismo o el bestialismo, pero hay gente que trae eso aquí adentro, la pedofilia, gente que aunque están en el evangelio empiezan a sentir atracciones raras, antinaturales, y dicen: ¿qué pasa conmigo? ¿De dónde viene eso? Porque hay un linaje, hay un espíritu antepasado que mató, destruyó a alguien de tus antepasados, quiere hacer lo mismo contigo. Pero qué bueno es que cuando esos espíritus generacionales vengan a tu vida, ahora se encuentren a un espíritu superior rodeándote y llenándote de tal manera que diga: ya no se puede hacer nada con él, porque está rodeado, detrás, delante, sobre mí pusiste tu mano, dice la Biblia. La idolatría, y nosotros sí que venimos de una generación de idólatras al 100%. Imágenes de todo tipo, le hacen imagen a todos. Algunos critican al hinduismo, que tiene 300 millones de imágenes de ídolos distintos, pero el catolicismo tiene millones, miles. En todo lugar una nueva virgen, un nuevo santo, y eso según la Biblia es condenado en Deuteronomio 5 y en Éxodo 20. No te harás imagen. Más claro de ahí no se puede decir, de lo que hay arriba ni abajo en la tierra. Pero hay gente que se hace imágenes de todo eso. El ocultismo sí que peor. En Deuteronomio 18 del 10 al 13 se ve todo eso. También el pecado, la iniquidad. No respetar o maldecir a los padres activa maldiciones generacionales. No, por ejemplo, cosas como maldecir lo que Dios ha bendecido. En Números 24:9, este hombre quiso maldecir al pueblo de Dios, y al final la profecía dice: se agacha y se echa cual león, y como león ¿a quién lo despertará? Benditos sean los que te bendigan y malditos los que te maldigan. En otras palabras, cuando usted se mete con algo de Dios, alguien de Dios, maldice, declara. Maldecir no solamente decir maldito sea, sino maldecir es hablar mal de. Hermano, por eso lo mejor que podemos hacer es, cada vez que veamos algo malo, ir donde la persona y corregirlo con amor, o dejar de maldecir, dejar de hablar mal de otro, sobre todo cuando ese otro está cubierto por la presencia de Dios. Y hay gente, hay familias que están bajo maldición porque han maldecido, han hablado mal de lo que es de Dios, de la iglesia del Señor, de los hijos del Señor, de gente de Dios. Hermano, vale la pena bendecir, mas no maldecir. Cuanto más declaras bendición, más bendición vendrá sobre tu vida. Leí al hermano en la apertura: dad a Dios lo que es de Dios. Diga: a Dios lo que es de Dios. Según Malaquías 3, 6 al 12, hay cosas que son de Dios, y no solamente son las almas. Dice Ageo que aún la plata y el oro son del Señor. Es decir, robar lo que pertenece a Dios también activa la maldición de Malaquías 3, 6 al 12. Aunque algunos quieren librarse de eso, pero no se dan cuenta que toda maldición se activa por la desobediencia. Por otro lado, las injusticias cometidas, vivir en desobediencia, iniquidad, activa la maldición aún. Escuche, esto es bastante delicado. Quiero que terminemos hoy con eso. Vaya a Malaquías capítulo 2. Usted se va a tener que dar cuenta de lo serio que es andar bajo maldición. Por eso vale la pena vivir bajo la obediencia. Malaquías capítulo 2. Póngase de pie y vamos a ir a leer lo serio que es cuando una persona entra en maldición y no entra en un genuino arrepentimiento. Allí usted va a encontrar capítulo 2, versículo 2 de Malaquías, un texto interesante, donde aún las bendiciones de alguien van a ser maldecidas por Dios. Mire lo que dice: si no oyereis, están allí, Malaquías 2:2, si no oyereis y si no decidís, diga, si no oigo y si no decido. Hay gente que no quiere darle oído a la palabra de Dios, no quiere darle oído a lo que Dios le está diciendo que corrige. Y dice: y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón.
Y la decisión, la elección, es una de las leyes que tienen que ver con la maldición. Hoy quiero que oremos de esta manera. ¿Qué es lo que impide que se rompa una maldición generacional? Número uno, negar la existencia de ellas. Todo lo que se niega obviamente se va a mantener allí. Hay gente que son adictos, dicen, no, yo no soy adicto, yo esto lo puedo controlar, pero están bajo adicción. Hay otros que viven bajo pecado y niegan eso. Y algunos llegan al extremo de negar aún las maldiciones generacionales y viven bajo maldiciones generacionales. Y lo más importante, lo que impide que una persona nunca sea libre de maldiciones generacionales es, diga, la falta de genuina conversión. Dígalo, la falta de genuina conversión. Y lo más terrible, seguir practicando la iniquidad. Cuando usted sigue practicando la iniquidad, cuando usted no se ha convertido genuinamente, cuando usted no reconoce eso, por supuesto eso va a activar maldiciones generacionales. Hay algunas soluciones para las maldiciones generacionales que simplemente hay varias, pero solo me quedo con la más importante, la de Nehemías 1:4 al 7 y la de Daniel 9:4 al 6, que es la principal, que es la que a muchos se les parece tan rara y por eso nunca han podido desligarse de maldiciones de linaje. Esa palabra de Nehemías 1:4 y de Daniel, tanto Nehemías como Daniel dan una revelación interesante, y es que es necesario identificar la iniquidad que abrió la puerta, reconocerla, arrepentirse genuinamente, confesar y pedir perdón por ello, aunque usted no lo haya cometido. ¿Qué hizo Nehemías? Él pidió perdón por los pecados de sus antepasados. ¿Qué hizo Daniel? Él dijo, incluso Daniel se metió en el asunto y dijo, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, aunque él no lo había hecho. Pero hay maldiciones que han sido activadas por nuestros antepasados, que necesitamos ahora que conocemos la revelación, hasta que alguien no confiese eso no se va a cortar de esa generación. Puede que usted ni siquiera sepa, como lo acabo de decir en el árbol genealógico, con qué maldijeron su familia, por qué hay tantas cosas raras en sus familias, en su hogar, en su núcleo más cercano, por qué usted mismo está batallando con muchas cosas, porque hay cosas que no han sido confesadas. Y alguno dice, pero si yo nunca cometí hechicería, yo nunca hice robo, yo nunca estuve en la idolatría, yo nunca lo hice, ¿cómo yo voy a confesar por otros? Por eso siguen bajo maldición. Por eso es que nosotros, dice la Biblia, que aún sobre nuestra nación donde estamos, el mundo, la gente de esta, desde los gobernantes en adelante, activan maldición sobre las naciones, pero la iglesia del Señor está para proferir bendición. Jeremías dice, pidan por la paz de la ciudad donde los he puesto, y en su paz van a tener paz. ¿Por qué? Porque cuando alguien ha conocido esta llave, la llave de la confesión, allí donde usted está, le puede decir a Dios, empiece a recordar tal vez algo que usted sabe de sus antepasados y algo que no sabe, pero va a orar conmigo en esta mañana, y si lo va a hacer, lo va a hacer con fe. Tal vez usted tenga alguna batalla en su carne, en su intimidad, en sus emociones, en su temperamento, en su lengua, algo en su vida, algo en su familia, algo en su generación. Usted le va a decir a Dios, Señor, yo en este día, y vamos a orar juntamente con Nehemías, y yo sé que hoy Dios tiene poder para romper las maldiciones, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, pero para eso hay que estar conectado a esa bendición poderosa. Levante sus manos o cierre sus ojos en este momento, y va a orar usted conmigo en este momento, y le va a decir a Dios, vamos a meternos en este momento como lo hizo este varón de Dios. Ese hombre, yo voy a leer y después le diré dónde usted va a orar conmigo. Dice, cuando oí estas palabras, había maldición en Jerusalén, había ruina en Jerusalén, las murallas estaban derribadas. Nehemías dijo, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hermano, hay alguien que debe sentir ese dolor, porque hubo injusticias cometidas y por las cuales nadie pidió perdón en el pasado. Hubo hijos de Dios asesinados por los antepasados suyos y nadie pidió perdón por eso. Hubo gente de Dios a la que le cometieron injusticia, violaciones, abusos, maldades, tortura, pero
nadie ha pedido perdón por eso. Pero el texto dice que él sintió dolor, lloró, hizo duelo por algunos días y ayunó y oró delante del Dios de los cielos y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Estaba hablando de bendiciones generacionales. Luego dice: esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso, digan conmigo en fe, confieso los pecados de nuestros antepasados. Acá dice de los hijos de Israel. Y mire lo que dice: dice que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. La mayoría de gente, cuando llega al arrepentimiento, solo se arrepiente por sus pecados, y por eso se arrepiente del pecado, el limpiado del pecado, pero la iniquidad queda en su sangre, porque nunca nadie pide perdón por la iniquidad. Pero en este día Dios nos está dando esa llave. En extremo dice: nos hemos corrompido contra ti. Y Nehemías no había hecho eso. Nehemías era un hombre piadoso, pero él entendió eso. Dice: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré. Había maldición por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Yo quiero que en este momento le diga conmigo: Señor, yo reconozco que hemos pecado, que nuestros antepasados pudieron haber maldecido tu nombre, pudieron haberte provocado a ira en nuestra nación o en nuestras generaciones pasadas. Muchos se levantaron contra el evangelio, muchos se levantaron contra la palabra, muchos maldijeron a los que estaban bendecidos, muchos cometieron iniquidad. Pero en ese tiempo muchos, en lugar de adorarte a ti, no te adoraron a ti, sino que adoraron ídolos, adoraron a los demonios, se entregaron a la hechicería, al ocultismo, a la depravación. Pero en esta mañana pedimos perdón por eso, y también te declaramos hoy, Señor, que si ellos no adoraron, aquí estamos nosotros para adorarte. Que si ellos no obedecieron, aquí estamos nosotros para obedecerte. Señor, que si ellos no te honraron, aquí estamos nosotros para honrarte. Queremos honrarte en esta mañana. Queremos ser la puerta abierta de la bendición. A partir de nosotros comienza una nueva generación de victoria. Yo no sé cuánto lo sienten en esta mañana, pero yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que a partir de tu casa, a partir de tu vida y a partir de tu generación comienza una nueva generación de victoria, una nueva generación de obediencia. Tal vez tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo pisotearon la Biblia, se burlaron del evangelio, maldijeron las cosas de Dios, pisotearon aún a los que fueron enviados, maltrataron aún las cosas de Dios. Pero en ti va a comenzar una nueva generación, una generación de obediencia. Yo siento que aquí hay gente que está diciendo: Señor, ayúdame, yo quiero ser alguien que no cause maldición. Yo quiero ser como David, solo en el sentido de que se cerró la maldición, pero no quiero ser como David en el sentido de que abrió puertas a la maldición. Yo declaro en el nombre de Jesús bendición sobre tu casa, bendición sobre tu familia. Si no tienes hijos, pero en fe declaramos bendición sobre tus generaciones, porque en la simiente de Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Declárate hoy bendecido en el nombre del Señor. Dale ese aplauso por unos segundos al Rey y declara hoy que confiesas lo malo de tus antepasados, pero empiezas a vivir en obediencia.
desobediencia. En mis antepasados hubo maldiciones, hubo iniquidad, hubo incesto, hubo pecado, hubo maldad, hubo ocultismo, hubo muerte, asesinato, masacre, vicios de todo tipo. Pero en mí comienza una bendición. Se ha roto esa cadena porque Cristo me bendijo. Ahora ya no estoy bajo la descendencia de mis antepasados. Ahora tengo un nuevo linaje. Ahora tengo una nueva sangre. La sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Suelta esa alabanza y ese aplauso y dale gracias a Dios por las bendiciones que ahora tiene tu casa, que ahora tiene tu familia. Porque ya no estás bajo ruina. En Dios estás bajo la bendición de 1000 generaciones. Que Dios bendiga tu vida ahora 1000 veces más de lo que tú ahora eres. Que Dios te bendiga a ti y a tus hijos. Dios te ha hecho libre de la maldición. Alguien adore al Señor unos segundos en esta mañana. Hoy Dios te hizo libre para adorar, te hizo libre para aplaudir. Antes estabas atado, estabas cautivo por el pecado, por las drogas, por el vicio, por la maldad, por el pecado. Pero hoy Dios te ha hecho libre. Dios te ha hecho más que vencedor. Dios te ha hecho más que vencedor. Alguien en esta mañana que alabe a su Dios, alguien que adore a su Dios y que le diga gracias porque me has dado el poder para vencer al enemigo. Y por tu sangre, por la sangre de Cristo, Él nos ha hecho libres. Yo soy libre. Alguien que diga yo soy libre. Somos libres por tu sangre, por tu sacrificio, por tu bondad. Oh sí, gracias Señor por haber libertado mi mente, mi cuerpo, mi espíritu y mi alma. Oh digno, digno. Alguien que alabe a su Dios con esa alabanza en esta mañana de libertad de Jesucristo. Vamos, dígale libre. Yo soy libre. Libre, yo soy libre por su sacrificio, por su sangre, por su sacrificio. Aleluya. Eso es, alábele como alguien que ha sido libre. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Hemos vencido al enemigo, y por la sangre de Jesucristo yo soy. Vamos, alguien que lo diga. Hemos vencido al enemigo, y por la sangre de Jesucristo yo soy libre. Libre, yo soy libre. Eso, levante su voz y dígalo. Libre, yo soy libre para danzar, para gozar. Eso es. Hemos vencido al enemigo, y por la sangre de Jesucristo yo soy libre. Hoy se rompe toda maldición de hechicería, de idolatría, de ocultismo, de iniquidad sobre tu casa y se activa la bendición del Todopoderoso Dios. Aleluya. Y por la sangre de Jesucristo yo soy libre. Eso, denle un aplauso como de uno que de verdad ha sido libertado por el poder de la sangre del Cordero de Dios. Hermano, la sangre de Jesucristo tiene más poder que toda sangre que ha sido derramada, ya sea en el ocultismo, ya sea en la injusticia. La sangre de Jesucristo te puede limpiar, te puede purificar y te puede libertar de toda maldición, de toda iniquidad, de toda esclavitud.
de todo yugo. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Dele gloria a Dios. Diga aleluya. Diga, somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Diga, mi familia está bendecida por la gracia, por la misericordia y por el poder del Dios Todopoderoso. Y lo que Dios bendijo, nadie lo podrá maldecir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele ese aplauso a Cristo en gratitud.